Bienvenidos a Ecos y Fábulas. Soy Baltasar Nocturno, su guía a través de historias donde cada susurro oculta un secreto y cada relato revela una verdad. Siéntense, relájense y déjense llevar por el cuento de hoy. Comencemos. Millonario abandona a su novia. Años después la ve con cuatrillizos y quiere quitarle a sus hijos, pero lo que ella hace lo deja en shock. Antes de sumergirnos en esta historia, comenten abajo desde donde están viendo. Disfruten la historia. Todo comenzó cuando Clyde estaba en la suite nupcial, ajustándose el velo mientras su mejor amiga, Emily, trataba de consolarla. La ceremonia ya debería haber comenzado. Él te ama, Clyde. Solo llega tarde porque quiere que todo sea perfecto, dijo Emily, aunque ni siquiera ella parecía completamente convencida. Pero Clyde sabía que algo andaba mal. Richard no era el tipo de hombre que llegara tarde. Miró el reloj nuevamente, sintiendo una opresión en el pecho. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, el sacerdote entró a la habitación. Su expresión solemne confirmó los peores temores de Clyde. Lo siento, señorita Clyde, hemos recibido noticias de que Richard no. Las palabras del sacerdote quedaron incompletas, pero el mensaje era claro. El golpe fue como un puñetazo para Clyde. Sintió que sus piernas flaqueaban, pero se aferró a la mesa. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando su maquillaje. Esto no puede ser. Debe ser un error, dijo con voz temblorosa. Sin esperar una respuesta, salió corriendo de la iglesia. Las miradas curiosas de los invitados la seguían mientras avanzaba por el pasillo. La humillación era abrumadora, pero el dolor que sentía era aún mayor. Cuando llegó al estacionamiento, se detuvo, buscando desesperadamente a Richard, pero él no estaba ahí. Miró al cielo, intentando controlar sus lágrimas, pero todo lo que podía sentir era una mezcla de humillación y dolor. Preguntas inundaban su mente como una tormenta. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Y entonces recordó una conversación que tuvieron 2 semanas antes. Recordó con claridad la expresión distante en su rostro mientras él sostenía su mano. ¿Estás segura de que quieres esto?, preguntó Richard, rompiendo de repente el silencio. Por supuesto que sí, respondió Clyde, confundida. Nos amamos, ¿no? Richard dudó, pero finalmente sonrió. Era una sonrisa frágil, una que Clyde no reconoció como una advertencia en ese momento. En el presente, Clyde se sentó en la acera. Su vestido blanco se amontonó alrededor de ella, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro. La humillación y el dolor eran insoportables. Deseaba desaparecer. Al otro lado de la calle, escondido en un auto, Richard la miraba. Sostenía su teléfono en las manos, repitiendo en su mente las palabras de su madre. Este matrimonio no es lo que necesitas. Richard, piensa en tu futuro. Este matrimonio nunca funcionará. Bajó la mirada, luchando con la culpa. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero no tenía el valor de enfrentar a Clyde ni las expectativas que todos habían puesto en él. Clyde se secó las lágrimas, respiró profundo y tomó una decisión. Se iría. No dejaría que nadie la viera como una víctima. Mientras tanto, Richard permaneció en el auto, observándola desde lejos, sabiendo que ese momento era solo el comienzo de algo que nunca podría deshacer. Al día siguiente de la desastrosa boda, Clyde abandonó la ciudad. No hubo despedidas, explicaciones ni enfrentamientos. Simplemente se subió a un autobús con rumbo a cualquier lugar lejos de todo y de todos. Con cada kilómetro recorrido, los recuerdos del día anterior la aplastaban aún más, pero sabía que tenía que seguir adelante. Quedarse no era una opción. Los primeros meses fueron duros. Clyde alquiló una pequeña habitación en un pueblo desconocido y comenzó a trabajar en un café. Día tras día intentaba reconstruir su vida, pero el dolor persistía, junto con esa constante sensación de fracaso. Todo parecía desmoronarse hasta que, un día, algo inesperado cambió su vida para siempre. 2 meses después, Clyde había estado sintiéndose extraña durante semanas. Las náuseas matutinas eran extremas, la fatiga constante, y tenía la sensación de que algo era diferente. Lo atribuía al estrés y al peso de todo lo vivido. Sin embargo, en un momento de duda, decidió comprar una prueba de farmacia. Esa noche, en el pequeño baño de su apartamento, Clyde se quedó mirando la prueba. Era positiva. Su corazón se aceleró. Sintió una mezcla de miedo y alegría que no podía describir. Una parte de Clyde entró en pánico ante la idea de criar a un niño sola, sin apoyo, sin familia cerca, pero, al mismo tiempo, un inesperado sentido de propósito se apoderó de ella.
Este bebé era su segunda oportunidad, una razón para seguir adelante. Los días siguientes se convirtieron en un proceso de ajuste. Claire programó una cita médica y la realidad comenzó a asentarse. Sin embargo, nada la preparó para el momento en que el médico, con una amable sonrisa, miró el monitor del ultrasonido y dijo: «Felicidades, Claire, son 4». Claire parpadeó, confundida. «¿4? Cuatrillizos», respondió el médico con calma. El mundo de Claire pareció girar. Era mucho más de lo que había esperado, mucho más de lo que pensaba que podía manejar. ¿Seré capaz de hacer esto?, preguntó sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El doctor simplemente sonrió. Encontrará que las madres siempre encuentran una manera. Con la noticia de su embarazo, Claire supo que todo tenía que cambiar. Su pequeño cuarto ya no era suficiente. Ahorró cada centavo que ganaba en el café y, eventualmente, logró alquilar una modesta casita en las afueras del pueblo. Era pequeña, pero suficiente para ella y sus futuros hijos. Mientras tanto, la gente a su alrededor comenzaba a notar su fortaleza. Incluso embarazada de 4 bebés, Claire trabajaba tanto como podía. Equilibraba su tiempo entre las citas médicas, su trabajo y preparar la casa. Cada pequeño logro era otro paso adelante en este nuevo viaje. Pero también hubo días y noches difíciles. En ocasiones, lloraba sola, sintiendo el peso de todo. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, encontraba la fuerza para continuar. Había dudas, miedos, y esa pregunta recurrente: si Rachel lo supiera, ¿le importaría? Ella apartaba ese pensamiento cada vez que surgía, concentrándose solo en lo que necesitaba hacer. La noticia de los cuatrillizos, por impactante que fuera, le dio una nueva fuerza a Claire. Sabía que si había sobrevivido a todo lo que había pasado, podría enfrentar cualquier cosa. Sus hijos serían su prioridad. Y nadie, ni siquiera Rachel, podría cambiar eso. Los meses pasaron más rápido de lo que Claire esperaba. Entre las visitas al hospital y la organización de la casa, apenas tuvo tiempo de procesarlo todo. Luego llegó el día del parto. Fue complicado, pero los 4 bebés nacieron sanos. Mientras Claire sostenía a cada uno en sus brazos, sintió algo que nunca había experimentado antes: amor puro. Ese momento borró cualquier duda persistente. Desde entonces, supo que haría lo que fuera necesario por ellos. Pasaron 5 años, y Claire se había adaptado a la vida como madre soltera de cuatrillizos. La casa, que alguna vez fue tranquila, ahora estaba llena de risas, caos y juguetes esparcidos por todas partes. Cada uno de los niños tenía una personalidad única. Lucas era el curioso, siempre hacía preguntas. Noah era tímido, pero increíblemente cariñoso. Liam era el bromista, siempre hacía reír a todos. Y Oliver era el pequeño líder, siempre organizaba a sus hermanos en sus travesuras. La rutina era agotadora, pero Claire se sentía realizada. Trabajaba incansablemente para mantener a su familia, haciendo malabares con múltiples trabajos, sin importar lo difícil que fuera. Nunca se quejó. Cada sonrisa de sus hijos era un recordatorio de por qué seguía adelante, pero la vida nunca es predecible. Una tarde normal, mientras llevaba a los niños al parque a jugar, Claire vio a alguien que nunca esperó ver. Se congeló en su lugar, y su corazón se aceleró. Rachel estaba allí, estaba sentado en un banco, hablando con alguien, pero su expresión cambió cuando sus ojos se encontraron con los de Claire. Miró a los 4 niños que jugaban cerca, y el parecido no dejó lugar a dudas. La reunión que Claire había temido acababa de suceder. Claire se quedó congelada, con los ojos fijos en él, mientras Rachel observaba inocentemente a sus hijos en el patio de recreo. Él estaba a solo unos metros. Para ella, sin embargo, parecía una eternidad. El tiempo parecía haberse detenido. Rachel la miraba directamente, pero rápidamente desvió la mirada hacia los chicos que corrían por el césped, riendo y dirigiéndose al tobogán. El parecido con él era innegable. Claire sintió que su corazón se aceleraba. Necesitaba irse antes de que Rachel pudiera acercarse a ella. Agarró su bolso, tratando de ocultar su nerviosismo, y llamó a los niños. Lucas, Noah, Liam, Oliver, déjenme ir. Es hora de volver a casa, dijo con la voz un poco más alta de lo habitual. Los chicos protestaron, como era de esperarse, pidiendo quedarse un poco más. Era hora de irse a casa, pero el tono firme de Claire fue suficiente para convencer a los niños de que empezaran a recoger sus juguetes, que estaban esparcidos por el parque. Ella los instaba a darse prisa, pero antes de que pudiera dar otro paso, escuchó una voz firme detrás de ella. Se congeló.
Ese sonido le era familiar y pesado. La incertidumbre le revolvió el estómago. Lentamente, se dio la vuelta y se encontró con la mirada intensa de Richard, que parecía visiblemente confundido, pero había algo más en su expresión, una mezcla de sorpresa e incredulidad. Richard murmuró, tratando de sonar indiferente, pero fallando miserablemente. ¿Son tus hijos?, preguntó, señalando a los niños, que aún estaban preocupados con sus juguetes. Clyde vaciló, su rostro se calentó, sabía que no podía evitar esa conversación para siempre. Sí, son mis hijos, respondió, tratando de mantener su voz firme. Richard dio un paso más cerca, sus ojos se movían entre ella y los niños, como si estuviera procesando la información lentamente. ¿Qué edad tienen?, preguntó, aunque la respuesta ya era obvia. Clyde se mordió el labio, tratando de mantener la calma. 5. La expresión de Richard cambió, fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo, todavía tratando de absorber la situación. ¿Son míos?, la pregunta salió como un susurro. Clyde sintió que el suelo desaparecía debajo de ella. Se había preparado mentalmente para este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué decir. Decidió ser directa. Sí, Richard, son tuyos. El silencio que siguió fue casi insoportable. Richard se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Clyde recordaba bien. Miró de nuevo a los chicos, que ahora la observaban con curiosidad, sintiendo que algo raro estaba pasando. ¿Por qué no me lo dijiste?, le preguntó, su tono ahora más pesado, una mezcla de ira y dolor. Me dejaste, Richard, dijo Clyde, cruzando sus brazos en un intento de protegerse. Caminaste, me fui sin una explicación. Estaba sola, humillada y embarazada. ¿Qué esperabas que hiciera? Richard parpadeó un par de veces, tratando de encontrar las palabras para responder, pero se quedó en silencio. Sabía que ella tenía razón, no tenía excusa. Necesito conocerlos, dijo, rompiendo el silencio. Clyde instintivamente dio un paso atrás. No es tan simple, Richard. No saben quién eres ni por qué no eres su padre. Esas palabras resonaron en la mente de Clyde, provocando una oleada de ira y dolor. Dio un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. Padre, tú, no tienes idea de lo que significa ser padre. Richard, no estabas allí cuando pasé noches sin dormir, preguntándome cómo pagar las cuentas. No estabas allí cuando tuve que cuidar a 4 bebés al mismo tiempo, todo por mi cuenta, padre. No, no me hagas reír. Richard tragó saliva con fuerza, pero se mantuvo firme. Sabía que Clyde tenía razón, pero no podía dejar que la conversación terminara allí. Sé que cometí un error, pero eso no cambia el hecho de que también son mis hijos. Tengo el derecho de conocerlos, dijo Richard. Correcto, respondió Clyde, soltando una risa amarga. Renunciaste a ese derecho el día que me dejaste en el altar. Mientras los dos discutían, Lucas, el más curioso de los cuatrillizos, se acercó y tiró del vestido de su madre. Mamá, ¿quién es este hombre?, preguntó. Sus grandes ojos marrones brillaban de curiosidad. Clyde miró a su hijo. Su corazón se hundió. Antes de poder responder, Richard se arrodilló frente al niño. Su rostro se suavizó por primera vez desde que se acercó. Hola, campeón, mi nombre es Richard, dijo, ofreciéndole una sonrisa vacilante. Lucas inclinó la cabeza, estudiando al extraño. ¿Conoces a mi mami? Richard se rió levemente, miró a Clyde antes de responder. Sí, lo sé. Clyde respiró profundamente, empujó suavemente a Lucas y le dijo. Ve a jugar con tu hermano, cariño, mami llegará pronto. Lucas dudó, pero finalmente obedeció. Clyde se volvió hacia Richard, y su expresión severa regresó. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo se resuelva, así no es como funciona esto. Richard sacudió la cabeza. No estoy pidiendo arreglar todo ahora mismo, pero no me voy, Clyde, no esta vez, dijo Richard. Clyde sintió una ola de pánico. Sabía que Richard no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Después de ese día, Clyde regresó a casa con los chicos, con el corazón pesado, mientras los arropaba en la cama. No podía dejar de pensar en lo que vendría después. Por mucho que quisiera proteger a sus hijos, sabía que sería imposible mantener alejado a Richard ahora que sabía la verdad. Al otro lado de la ciudad, Richard estaba sentado en su lujoso apartamento, mirando por la ventana. Pensaba en los chicos, en Clyde,
y en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tomado otra decisión hace años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de hacer las cosas bien. Claire apenas tuvo tiempo de recuperarse de la inesperada reunión con Rachel, cuando solo unos días después alguien tocó a su puerta. Abrió, y allí estaba él de nuevo. Esta vez, parecía aún más decidido. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y resolución. Claire, tenemos que hablar, dijo sin rodeos. No tenemos nada que hablar, respondió Claire. No me voy hasta que lo hagamos, respondió Rachel, cruzando los brazos. La tensión entre ellos era palpable, y Claire sabía que no podía evitar la conversación para siempre. Antes de que pudiera cerrar la puerta, Lucas apareció en el pasillo, mirando con curiosidad. «Mami, ¿es el hombre del parque?», preguntó. Claire intentó sonreírle a su hijo, pero Rachel aprovechó el momento. «Hola, campeón», dijo, arrodillándose a la altura de Lucas. «Mi nombre es Rachel». Lucas inclinó la cabeza, intrigado, pero Claire intervino rápidamente. «Lucas, regresa a tu habitación, cariño. Mami estará allí pronto», dijo con firmeza. Una vez que Lucas se fue, Claire se volvió hacia Rachel. Su irritación era clara. «No puedes simplemente aparecer aquí y hablar con ellos». «Claire, ellos. En cuanto a mis hijos, tengo derecho a conocerlos», replicó Rachel con voz firme. Claire soltó una risa amarga. «Renunciaste a eso cuando me dejaste en el altar. Yo crío a estos niños por mi cuenta. No sabes lo que es perder el sueño, sacrificarlo todo por ellos, y ahora crees que puedes aparecer como si nada hubiera pasado». Richard respiró profundamente, claramente tratando de mantener la compostura. Sabía que Claire tenía razón en muchos sentidos, pero también sabía que no podía alejarse. «Sé que cometí un error. No estoy tratando de justificar lo que hice, pero eso no cambia el hecho de que también son mis hijos». El corazón de Claire se apretó. Quería protegerlos de todo, pero también sabía que Richard no era el tipo de hombre que se echaría atrás fácilmente. «¿Qué quieres, Richard?», preguntó, agotada. «Quiero conocerlos, pasar tiempo con ellos. ¿Es eso demasiado pedir?». La miró con intención genuina. «Es demasiado. Ni siquiera saben quién eres y no voy a dejar que altere sus vidas», respondió firmemente. Richard permaneció en silencio por un momento y luego dijo lo que Claire temía. «La mayoría. Si no me dan esta oportunidad, lo llevaré a los tribunales». Las palabras golpearon a Claire como un puñetazo. El silencio que siguió a la salida de Rachel de la pequeña casa de Claire fue casi ensordecedor. Había dejado claro que si ella no lo permitía, para ser parte de la vida de los niños, usaría todos los recursos legales disponibles. Claire trató de mantener la calma, pero sabía que lo que se avecinaba sería una batalla difícil. Días después, llegó el sol. Richard había presentado una demanda por la custodia compartida. Claire sintió que el suelo desaparecía debajo de ella. Su primera reacción fue indignación. Él había estado ausente durante 5 años y ahora quería derechos parentales. No tenía sentido para ella. Desesperada, Claire buscó ayuda. La primera persona a la que recurrió fue Amelia, su amiga de mucho tiempo y una abogada experimentada. Sentadas en la pequeña cocina de Claire, discutieron sus opciones. «Claire, debemos ser realistas. Él tiene recursos económicos y un equipo legal poderoso, pero tú tienes algo que él no tiene, una historia». Amelia seguía revisando los papeles de la citación y le dijo a Claire: «Has estado ahí para los chicos todos los días. Tu dedicación es clara». Claire, nerviosa, tomó una taza de café con las manos temblorosas y preguntó: «¿Y si eso no es suficiente?». «Entonces lucharemos con todo lo que tengamos», respondió Amelia. «El primer paso es construir tu defensa. Reuniremos pruebas, testimonios, lo que sea necesario para demostrar que tú eres la mejor persona para cuidarlos». Claire asintió, pero sentía el peso de la batalla que estaba por venir. Sabía que tenía que proteger a sus hijos a toda costa. Cuando llegó la audiencia, Claire entró a la sala del tribunal acompañada de Amelia. Al otro lado, estaba Rachel con su abogado y, para su sorpresa, también estaba Estella, su prometida. Claire sintió una ola de ira al ver que Estella estaba completamente cómoda, como si esto fuera solo otro evento social para ella. El abogado de Rachel comenzó a presentar sus argumentos, resaltando que Rachel tenía los recursos para brindarles a los niños una mejor calidad de vida, educación, estabilidad financiera y un ambiente seguro. Mientras escuchaba, Claire sintió una presión en su pecho. Las palabras sonaban bien y parecían muy ensayadas.
pero ella sabía que la realidad era muy diferente. Cuando fue el turno de Amelia para hablar, ella lo hizo con mucha confianza. Su señoría, mi clienta ha dedicado su vida a sus hijos, los crió sola y enfrentó muchas dificultades que la mayoría no podría soportar. El señor Richard puede tener dinero, pero Claire tiene algo mucho más valioso, un vínculo emocional que se ha construido con años de amor, sacrificio y dedicación. El juez escuchó con atención a ambas partes y, después de la audiencia, decidió que era necesario investigar más antes de tomar una decisión. Ordenó que un trabajador social visitara las casas de Claire y Richard para evaluar las condiciones de vida. Después de la audiencia, Richard se acercó a Claire en el pasillo. Parecía cansado, pero decidido. No quiero alejarte de los niños, Claire, solo quiero ser parte de sus vidas, dijo con calma. Eso lo dices ahora, pero llevar esto a los tribunales fue tu idea. Eso no es algo que haría alguien que quiera resolver las cosas pacíficamente, respondió ella, apenas disimulando su enojo. Estella apareció detrás de Richard, poniéndole la mano en el hombro. Solo estamos tratando de asegurarnos de que los chicos reciban lo que merecen, dijo Estella con una sonrisa fría. La sangre de Claire hirvió al escuchar eso. Lo que merecen es estabilidad y amor, cosas que siempre les he dado. No necesito tus consejos, Estella. Sin esperar respuesta, Claire se dio la vuelta y se alejó, haciendo todo lo posible por ignorar la sensación de que esta batalla aún estaba lejos de terminar. En los días que siguieron, la tensión aumentó. La presencia de Estella se volvió más molesta. Al principio, comenzó a ir a los eventos escolares de los niños, siempre vestida perfectamente, sonriendo a los otros padres y tratando de hacerse amiga de los maestros. Luego empezaron a correr rumores de que Claire era una madre negligente, claramente una historia que Estella quería difundir. Vamos a divertirnos un poco con los que solo leen los comentarios tipo pizza. Solo los que lleguen hasta aquí entenderán. Ahora, continuemos con la historia. La situación empeoró cuando los rumores llegaron a los medios. Comenzaron a salir artículos que retrataban a Richard como un padre devoto tratando de recuperar el tiempo perdido, y a Claire como una madre poco cooperativa que no quería compartir las responsabilidades. Claire sintió el peso del juicio público, pero se negó a rendirse. Amelia, sin embargo, notó que la interferencia de Estella era más que solo chismes. Durante una conversación, compartió sus sospechas. Estella no solo está tratando de ayudarlo, tiene algo que ganar con esto. Richard podría no verlo, pero ella está manipulando la situación para asegurarse de que pierdas a los niños. Claire la miró sorprendida. ¿Crees que ella quiere más que eso?, preguntó. Amelia asintió. Estoy segura de que si logra sacarte de la imagen, tendrá a Richard completamente bajo su control. Esto es más por poder que por amor, afirmó Amelia. Claire sabía que Amelia tenía razón. Estella era peligrosa y subestimarla sería un error. La visita de los trabajadores sociales fue otro momento tenso. Claire preparó su casa meticulosamente, asegurándose de que todo mostrara lo felices y bien cuidados que estaban sus hijos. Durante la entrevista, los niños hablaron abiertamente sobre sus rutinas, los juegos que jugaban y el amor que recibían de su madre. Los trabajadores sociales parecían impresionados con la dedicación de Claire, pero Claire sabía que también visitaría a Richard. En la casa de Richard, la escena era muy diferente. Estella había arreglado todo para que pareciera perfecto. La habitación de los niños estaba impecable, llena de juguetes caros que los niños nunca habían visto antes. Durante la entrevista, Richard trató de parecer relajado, pero el comportamiento controlador de Estella y sus respuestas ensayadas llamaron la atención de los trabajadores sociales. Su actitud levantó sospechas. Cuando llegó el informe, no se había tomado una decisión final, pero Claire sintió una pequeña victoria al darse cuenta de que la verdad sobre Estella estaba comenzando a salir a la luz. Aún así, la presión no la dejó. Richard siguió insistiendo en que quería ser parte de la vida de los chicos, mientras Stella hacía todo lo que podía para conseguir lo que quería. La batalla estaba lejos de terminar. Claire sabía que necesitaría toda su fuerza para proteger a sus hijos. El día del juicio finalmente llegó, y Claire no había dormido nada la noche anterior. Estaba preocupada por los niños, por su futuro y por lo que les esperaba. Cuando llegó al juzgado con Amelia a su lado, respiró profundamente al notar que la sala estaba llena. Docenas de ojos se volvieron hacia ella, pero Claire se mantuvo firme, no podía mostrar debilidad. Al otro lado de la sala, Richard estaba sentado junto a Estella, y su abogado parecía tranquilo. Ciela sabía que él también estaba nervioso. Estella, por su parte, exudaba confianza. Su postura,
su mirada, todo en ella parecía declarar que ya había ganado la batalla. El juez comenzó la audiencia, revisando el informe presentado por la trabajadora social. Clara escuchó atentamente mientras Amelia presentaba su defensa, resaltando los años de dedicación que Clare había dado como madre soltera. Era una historia de sacrificio y amor incondicional, algo que Clare sabía que era su verdad más profunda, pero cuando el abogado de Rachel comenzó a hablar, el tono cambió por completo. Argumentó que Rachel tenía los medios y recursos para proporcionarles a los niños una vida mejor, pintando un cuadro de estabilidad, comodidad y oportunidades, cosas que, según él, Clare no podía ofrecer al mismo nivel. Mientras escuchaba, Clare sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sabía que el argumento de Rachel era fuerte, pero también sabía que el vínculo emocional que compartía con sus hijos era algo que el dinero nunca podría comprar. Cuando fue el turno de Rachel, Amelia se levantó y se ajustó la chaqueta. Comenzó con preguntas directas. Señor Rachel, ¿podría decirnos por qué decidió alejarse de Clare hace 5 años? Richard dudó. El silencio en la habitación se volvió casi palpable antes de que finalmente respondiera. Mi madre me convenció de que no era así. No es el momento adecuado, dijo. El matrimonio sería un error. Necesitaba concentrarme en mi carrera. Un murmullo se extendió entre los espectadores en la sala del tribunal. Clare sintió que su rostro se sonrojaba de ira. Las palabras de Rachel confirmaron lo que ella temía. No había tomado esa decisión sola. Amelia no perdió el tiempo y presionó más. Así que dejaste a Clare en el altar porque tu madre te influyó, ¿es correcto? Richard respiró profundamente, visiblemente incómodo. Sí, pero la decisión final fue mía. Amelia escuchó lo que dijo y sostuvo su mirada firmemente. Antes de continuar, ¿Estella tuvo alguna participación en esa decisión? Richard parpadeó, sorprendido por la pregunta. Clare miró a Estella, quien mantenía una expresión neutral, aunque había un destello de inquietud en sus ojos. Estella negó con la cabeza y dijo: No, Estella no tiene nada que ver con esto. Amelia dio un paso atrás, pero Clare sintió que había algo más por descubrir. La mención de Estella había dejado una tensión en el aire, algo que nadie parecía dispuesto a abordar en ese momento. Cuando Clare subió al estrado como testigo, la atmósfera cambió de nuevo. Ella habló sobre los sacrificios que había hecho, cómo había criado a los niños sola, sin apoyo, y el amor que les tenía. He hecho todo lo que pude para darles a mis hijos una vida feliz y segura. Puede que no tenga mucho, pero siempre les he dado todo lo que tengo. Estos chicos son la razón por la que sigo adelante todos los días, dijo Clare, con voz firme. Las palabras de Clare trajeron lágrimas a los ojos de varias personas en la sala del tribunal. Incluso Rachel parecía conmocionado, pero Estella parecía inquieta, susurrándole algo al abogado de Rachel. Sintiendo la creciente tensión, el juez pidió un receso. Cuando la sesión se reanudó, Amelia solicitó llamar a un nuevo testigo. Las puertas de la sala se abrieron, revelando una figura que Clare no había visto en años: Morgan, la ex ama de llaves de la familia de Rachel. Caminaba lentamente, apoyada en un bastón, pero con una mirada decidida en los ojos. Richard se tensó visiblemente mientras Estella evitaba mirarla. Morgan subió al estrado y comenzó a hablar. Relató sus 20 años de servicio con la familia de Rachel y describió lo que había presenciado en los días previos a la boda. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían un peso inmenso. La madre de Rachel manipuló toda la situación. Lo convenció de que Clare no era lo suficientemente buena para su familia. Usó sus miedos en su contra, diciéndole que el matrimonio arruinaría su carrera y que Clare no tenía la posición social que ellos esperaban. Las revelaciones causaron un gran revuelo en la sala. Clare sintió que su corazón se encogía mientras escuchaba, aunque siempre había sospechado. Escuchar la confirmación le dolió más de lo que esperaba. Morgan continuó, detallando las conversaciones que escuchó y cómo la madre de Rachel controlaba cada aspecto de su vida, pero luego hizo una pausa antes de revelar algo aún más impactante. Estella también estaba involucrada. Era muy cercana a la madre de Rachel y apoyaba la idea de que él debería mantenerse alejado de Clare, alentando su decisión. El silencio en la habitación fue roto inmediatamente por murmullos. Richard se volvió hacia Estella, atónito. Parecía estar luchando para procesar lo que acababa de escuchar. Eso no es cierto, exclamó Estella, levantándose bruscamente. El juez golpeó su mazo, pidiendo orden. Richard se volvió hacia Estella, con los ojos llenos de dudas. ¿Usted sabía todo esto?, preguntó, con la voz baja pero llena de incredulidad.
Estella trató de negarlo, pero el nerviosismo en su expresión la delató. El testigo fue desestimado, pero el impacto de sus palabras persistió. La sesión se aplazó para que el juez pudiera revisar la nueva información. Clare salió de la sala con Morgan a su lado, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El peso de años de dolor finalmente parecía ser reconocido, pero sabía que la pelea aún no había terminado. Al otro lado del pasillo, Richard se quedó congelado, parecía perdido, como si el suelo se hubiera caído debajo de él. Estella intentó alejarlo, pero él la apartó, claramente conmocionado. Cuando Clare se alejó, escuchó a Estella discutiendo con Richard. Las palabras eran bajitas, pero podía decir que las cosas se estaban desmoronando entre ellos. A pesar del alivio de ver que la verdad comenzaba a salir a la luz, Clare sabía que la batalla aún no había terminado. Después de la agitación en la corte, las cosas comenzaron a cambiar. Richard era diferente, y Clare no podía ignorarlo. Empezó a aparecer regularmente para visitas supervisadas, y siempre traía algo especial para los niños. No siempre eran juguetes caros, sino artículos bien pensados que mostraban un esfuerzo genuino, un libro que Lucas amaba, un balón de fútbol para Liam, lápices de colores para Noah y un rompecabezas que fascinaba a Oliver. Al principio, los niños eran cautelosos, pero la paciencia de Richard comenzó a allanar el camino para una conexión genuina. Los escuchó. Richard participaba en los juegos de los niños e incluso se sentaba en el suelo para ayudarles a armar rompecabezas o dibujar. Clare los observaba desde lejos, siempre atenta, pero no podía negar que las risas de los niños eran genuinas y sin reservas. Una tarde, Richard trajo una cometa para enseñarles a los niños a volar. Clare no pudo evitar mirar más de cerca. El viento estaba perfecto, y los niños corrían por el parque tratando de mantener la cometa en el aire mientras Richard los animaba. Liam, siempre el más competitivo, logró mantenerla volando más tiempo y gritó de alegría. Richard le dio un abrazo entusiasta y Clare vio algo que nunca pensó que vería. Richard realmente parecía feliz. A medida que pasaban las semanas, Clare vio que los esfuerzos de Richard no eran solo por un rato. Comenzó a interesarse en la vida diaria de los niños. Preguntaba por sus amigos de la escuela e incluso por sus pequeñas luchas. Llevó a Noah a una clase de arte. Animó a Oliver a aprender palabras nuevas y celebró los avances de Lucas en un juego de matemáticas. Esos momentos no fueron grandiosos, pero mostraban que Richard realmente estaba presente. A pesar de todo, Clare se mantenía cautelosa. Sabía que no importaba cuán comprometido parecía Richard. Había una historia de decepciones que no podía ignorar. Aún así, era difícil no notar el cambio. Una noche, mientras ordenaba la cocina después de la cena, Richard se acercó y comenzó a ayudarla en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. Gracias por dejarme ser parte de sus vidas. Clare, sé que es más de lo que merezco. Clare se detuvo un momento, sosteniendo un plato en su mano. Quería decir algo sarcástico, algo para recordarle que aún quedaba mucho por arreglar. Pero al mirarlo, vio sinceridad en su rostro. Ya no era el Richard confiado y arrogante que ella había conocido. Ahora parecía un hombre que realmente intentaba hacer lo correcto. Aunque fuera tarde, lo que importa es que somos felices, respondió, volviéndose hacia el fregadero, pero en el fondo sabía que ella también era feliz al ver a sus hijos sonreír. Con el paso del tiempo, la presencia de Richard se volvió natural para los niños. Lucas fue el primero en llamarlo papá espontáneamente durante un juego. Richard se detuvo, claramente conmovido, pero no le dio mucha importancia. Simplemente sonrió y siguió jugando a la pelota con ellos. Pronto, los demás siguieron el ejemplo de Lucas, y Clare se dio cuenta de que algo genuino estaba sucediendo. A pesar de este vínculo creciente, Clare no perdió su independencia. Continuó cuidando a los niños por su cuenta, asegurándose de que su rol como madre fuera respetado. Para su sorpresa, Richard parecía entender esto y nunca cruzó los límites que ella había establecido. La ayudaba, pero nunca se metía. Una tarde especialmente tranquila, Richard trajo un álbum de fotos y se lo entregó a Claire, explicando que el álbum contenía momentos de su infancia que quería compartir con los niños. Claire hojeó el álbum mientras Richard les explicaba cada foto, y los niños escuchaban atentamente. Fue un momento sencillo, pero le mostró a Claire que Richard se estaba esforzando, no solo con los niños, sino también con ella. Mientras todo esto sucedía, Estella se negaba a aceptar la nueva dinámica. Después de las revelaciones en la corte, había perdido gran parte de su influencia sobre Richard. Lo que la dejó furiosa, no fue solo el rechazo lo que la dolió, sino la humillación pública, que no podía soportar.
No podía ver cómo Rachel construía una nueva relación con Claire y los niños, mientras ella quedaba de lado. Estella comenzó a planear su próximo movimiento. Durante semanas, reunió información y movió hilos detrás de escena para crear un plan que destruiría la frágil paz que se estaba formando entre ellos. En su mente, Claire era la culpable de todo y los niños eran obstáculos que necesitaba eliminar para recuperar a Rachel. Mientras Claire y Rachel comenzaban a construir algo parecido a una amistad y los niños se acostumbraban a la presencia de su padre, Estella hizo su movimiento. Un día, Claire recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado, una voz fría le dijo, ¿crees que esta pieza durará? Solo espera y mira lo que viene. Claire sabía exactamente de quién era la voz. Su corazón se aceleró, pero se negó a mostrar miedo. Colgó sin responder y regresó a la sala de estar, donde los niños estaban jugando con Rachel. Sabía que Estella no se rendiría fácilmente, pero esta vez Claire estaba lista para luchar. Mientras tanto, Estella seguía conspirando, decidida a interrumpir la relación entre Rachel, Claire y los niños. Para ella, la decisión de la corte era solo temporal y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para separarlos. Los días de tiempo compartido entre Rachel y los niños comenzaron a formar una nueva rutina. Claire, siempre vigilante, permitió que Rachel pasara tiempo con ellos bajo su supervisión. Rachel nunca se quejó de las condiciones que ella le impuso. Parecía genuinamente decidido a demostrar que podía ser una presencia constante en sus vidas. Al principio, Claire mantenía una barrera emocional firme. Observaba a Rachel interactuar con los niños, siempre buscando señales de que él podría irse de nuevo, pero con el paso de la semana se fue haciendo cada vez más claro. Richard estaba haciendo un esfuerzo genuino por ser diferente. No solo jugaba con los niños, también se fijaba en las pequeñas cosas. Ayudó a Lucas a construir un robot para un proyecto escolar. Le enseñó a Liam a patear una pelota con precisión. Alentó a Oliver a superar su miedo a las alturas en el patio de recreo y elogió los dibujos de Noah, guardándolos cuidadosamente en una carpeta que siempre llevaba consigo. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio trasero, Richard se ofreció a ayudar a Claire con la cena. Ella dudó al principio, pero finalmente aceptó. Parecía torpe cortando las verduras, pero no se rindió. Nunca te imaginé en la cocina, dijo Claire, sin poder evitar ser irónica. Rachel se rió y siguió cortando la zanahoria de manera ineficiente. Sé honesto, nunca he tenido que hacer esto antes, pero creo que es hora de que aprenda a hacerlo. No. Claire lo miró por un momento antes de volver a revolver la olla. Había algo diferente en él, algo que ella no podía ignorarlo, aunque quisiera mantener su guardia alta. No podía negar que sus simples gestos y paciencia con los niños estaban empezando a cambiar su perspectiva. Esa misma noche, Rachel sorprendió a todos cuando sacó una guitarra que había traído. Se sentó en el sofá con los chicos alrededor y comenzó a tocar. Las notas eran simples pero precisas, y cantó una canción infantil que hizo reír a los niños, especialmente cuando se equivocó con la letra a mitad de camino. Desde la puerta de la cocina, Claire se sorprendió sonriendo a pesar de sí misma. Había pasado mucho tiempo desde que vio a sus hijos tan relajados y felices. Durante las semanas siguientes, los niños comenzaron a vincularse con Rachel de maneras que Claire no había anticipado. Liam, que siempre había sido el más reservado, empezó a preguntar cuándo regresaría su padre tan pronto como él se iba. A Noah, el más artístico, le encantaba mostrarle sus dibujos a Rachel, mientras que Lucas le pedía que jugara videojuegos casi todos los días. Oliver, todavía tímido, seguía a Rachel de cerca, imitando sus gestos como si quisiera ser como él. El cambio era innegable, pero Claire seguía luchando con sus emociones. Una parte de ella estaba feliz de ver a los niños creando recuerdos con su padre, pero otra parte de ella aún temía que todo pudiera desmoronarse. Rachel parecía haber cambiado, pero ¿era permanente esta transformación? ¿Podría alguna vez perdonarlo y dejarlo acercarse? Una mañana, mientras estaban en el parque, Richard se sentó al lado de Claire en un banco. Los chicos corrían y se lanzaban un frisbee. Rachel suspiró y la miró con una expresión seria. Gracias por dejarme estar aquí, Claire. Sé que no fue fácil darme otra oportunidad. Mantuvo los ojos en los chicos, pero Claire respondió sinceramente. No se trata de confianza, Richard, se trata de ellos. Necesitan estabilidad, y no puedo arriesgarme a que desaparezcas de nuevo. Richard asintió, entendiendo. Lo entiendo, pero estoy aquí y no voy a ninguna parte. Por mucho que quisiera dudar de él, Claire se dio cuenta de que, hasta ahora,
Había cumplido cada promesa que hizo desde que regresó. Tal vez estaba verdaderamente comprometido a ser un padre presente. Una noche, mientras acostaba a los niños, Rachel se sentó en el piso de su habitación sosteniendo un viejo álbum de fotos que había traído. Los niños tenían curiosidad por aprender más sobre la infancia de su padre, y él parecía ansioso por compartir. Cuando era niño, me encantaba construir cosas. Comenzó a hojear el álbum. Una vez, mi papá me dio una caja de herramientas de juguete y pasé semanas tratando de construir una pequeña casa en el patio trasero. Por supuesto, se derrumbó después de la primera lluvia, pero fue lo más divertido que jamás había hecho. Los niños se rieron y Lucas preguntó, ¿puedes construir algo con nosotros, papá? Richard sonrió. Por supuesto, vamos a empezar enseguida. Ese fin de semana, mientras continuaba compartiendo historias, un recuerdo en particular captó la atención de Oliver. Richard mostró una foto de él mismo con un juguete de construcción, y Oliver quedó cautivado. Comenzó a hacer preguntas sobre cómo funcionaba el juguete, y Richard explicó pacientemente cada detalle. Desde la puerta, Claire observó el brillo en los ojos de Oliver y sintió el peso de un momento especial formándose. Después de que los chicos se durmieron, Claire intervino para apagar las luces. Richard todavía estaba sentado en el suelo mirando el álbum con una sonrisa nostálgica. Gracias por esto, dijo sin levantar la vista. Me están dando algo que no sabía que necesitaba. Claire no respondió de inmediato, solo asintió y lo dejó allí mientras salía de la habitación. Pero en el fondo, sabía que algo dentro de ella también estaba cambiando. Tal vez era hora de reconsiderar lo que había hecho. Pensó que era imposible perdonarlo. A la mañana siguiente, Richard llegó con herramientas y materiales para construir una pequeña casa de juegos de madera con los niños. El patio trasero pronto se llenó de risas y del sonido torpe de los martillazos mientras los cuatro trabajaban juntos desde el porche. Claire no pudo evitar sonreír. Esto no era solo un proyecto, era un símbolo de algo más grande que se estaba formando. A pesar de todo el progreso, Claire aún guardaba reservas. Sabía que Estella no estaba completamente fuera del escenario y que algo podría pasar en cualquier momento para interrumpir la frágil paz que estaban empezando a construir. Pero por ahora, decidió disfrutar el presente. Esa noche, mientras los niños dormían, Claire pensó en todos los cambios de las últimas semanas. Richard ya no era el hombre que ella había conocido hace años. Seguía teniendo defectos, pero parecía genuinamente comprometido a ser una parte activa en la vida de sus hijos. Tal vez era hora de bajar la guardia, al menos un poco. Mientras tanto, Estella estaba furiosa por la creciente cercanía entre Richard y Claire. Continuaba planeando su próximo movimiento, pues para ella, este vínculo fortalecido representaba una amenaza directa a todo lo que había construido con Richard. Esta vez, estaba decidida a no perderlo. Los días pasaban con una nueva dinámica en la casa de Claire. Ella y Richard, inesperadamente, habían llegado a una coexistencia más amigable. Aunque las barreras emocionales seguían ahí, sus conversaciones se sentían más naturales, y los momentos que compartían con los niños revelaban que algo estaba cambiando. A diferencia de antes, Richard mostraba paciencia y un esfuerzo genuino para ser una figura presente sin forzar nada. Una tarde, mientras Claire preparaba el almuerzo, Richard entró a la cocina sosteniendo un sobre. «Claire, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó. Ella lo miró con cautela, pero asintió. Él colocó el sobre en el mostrador sin decir nada al principio. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más tranquila de lo que ella esperaba. «Sé que me he negado a ayudar en el pasado, pero esta vez es diferente. Quiero», dijo mientras deslizaba el sobre hacia ella. «Acepta esto». Claire abrió el sobre y encontró un cheque dentro. La cantidad era suficiente para cubrir varios meses de facturas y gastos para los niños. Inmediatamente negó con la cabeza. «Richard, no necesito esto. Siempre he logrado cuidar de ellos por mi cuenta y seguiré haciéndolo». Él levantó las manos en señal de rendición, pero su mirada se mantuvo firme. «Sé que puedes, Claire. Sé lo duro que has trabajado para darles todo, pero esto no se trata solo de dinero. Se trata de que yo realmente sea parte de sus vidas. No quiero que esto sea una carga para ti». Ella se quedó en silencio por un momento, pensando en sus palabras. La versión antigua de Richard habría ofrecido el dinero con arrogancia, como si fuera una solución a todos los problemas, pero ahora había algo diferente en él. No era condescendencia, era humildad. «Lo pensaré», respondió finalmente. «Finalmente», respondió, doblando el cheque y colocándolo de nuevo en el sobre. Richard aceptó su respuesta sin presionar.
algo que sorprendió a Cla. De hecho, estaba aprendiendo a respetar los límites que ella había establecido. A medida que pasaban las semanas, los esfuerzos de Rachel se hicieron cada vez más evidentes. No solo estaba ayudando económicamente, estaba involucrado activamente en la vida diaria de los niños. Los llevó a la escuela, los ayudó con la tarea e incluso aprendió de Clyde cómo manejar las pequeñas crisis de la vida cotidiana, como rabietas o juguetes rotos. Para Clyde, fue sorprendente ver a alguien que una vez parecía tan distante, ahora tan comprometido. Una noche, después de un largo día, Rachel y Cla se sentaron en el porche mientras los niños dormían. La luna iluminaba suavemente el patio trasero, donde las herramientas de la construcción de la casa de juegos de madera todavía estaban esparcidas. «Sabes, nunca imaginé que estaría aquí», dijo Rachel, rompiendo el silencio. Cla lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir con aquí?» «Contigo y con ellos. Durante años estuve tan concentrado en cumplir con las expectativas de otras personas que no vi lo que realmente importaba. Ahora que estoy tratando de hacer las cosas bien, sigo preguntándome por qué me tomó tanto tiempo». Clyde cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la puerta. «A veces, solo nos damos cuenta de lo que importa cuando casi lo hemos perdido todo». Richard asintió, pero había algo más en su expresión. Dudó antes de continuar. «Clyde, necesito decirte algo sobre lo que pasó en el altar». Clyde sintió que su cuerpo se tensaba. Durante años había cargado con el dolor de ese día, y aunque algunas heridas ya habían comenzado a sanar, otras todavía le dolían. Ella sintió con la cabeza, indicándole que siguiera. «Mi mamá no solo me convenció de cancelar la boda, sino que también», hizo una pausa y respiró profundamente, «amenazó con cortar todo apoyo financiero. Dijo que si me casaba contigo, sería, por mi cuenta». Clyde parpadeó, sorprendida. «¿Así que me dejaste porque tenías miedo de perder su dinero?» «No era solo el dinero», respondió rápidamente, «era todo. Ella controlaba cada aspecto de mi vida. Yo era un cobarde, Clyde. No quería enfrentarme a eso, así que corrí. Sé que nada de esto justifica lo que hice, pero te mereces la verdad». Clyde sintió una mezcla de ira y comprensión. Las piezas finalmente estaban encajando, pero eso no hacía que el recuerdo fuera menos doloroso. «Debiste haberme dicho en ese momento», dijo ella con la voz llena de emoción. «Podríamos haberlo enfrentado juntos. Yo te habría apoyado». «Lo sé», respondió Richard con los ojos llenos de arrepentimiento, «pero era joven y estúpido. Tomé la decisión equivocada y la pago todos los días». El silencio entre ellos era pesado, pero Clare sintió que algo dentro de ella se quebraba. No era el tipo de verdad que borraba años de dolor, pero era un paso, un pequeño paso, tal vez, pero un paso. Ella lo miró, pensando, «No sé si alguna vez pueda perdonarte por completo, Richard, pero al menos ahora sé lo que realmente pasó». Él asintió, aceptando sus palabras con humildad. «Eso es todo lo que puedo pedir». A la mañana siguiente, mientras los niños corrían a abrazar a Richard cuando lo vieron llegar, Clare los observó desde la distancia. Por primera vez en años, sintió que algo estaba cambiando genuinamente para mejor. Todavía había un largo camino por recorrer, pero tal vez, solo tal vez, esta familia finalmente comenzaba a unirse. La sala del tribunal estaba llena una vez más. Clare llegó temprano, agarrando fuertemente la mano de Amelia, su abogada y amiga. Respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Desde que se enteró de la verdad sobre haber sido abandonada en el altar, se sentía menos, una deriva, pero aún no estaba lista para perdonar completamente a Richard. La tensión entre ellos se había aliviado, pero el peso de las batallas legales aún presionaba fuertemente sobre sus hombros. Richard llegó acompañado de su abogado. Había algo diferente en él ese día, parecía más serio, más centrado. Ya no era el mismo hombre que Clare había conocido años atrás. Estella, por otro lado, estaba notoriamente ausente. Su ausencia era significativa, aunque nadie parecía cuestionar el porqué. Clare asumió que, después de las revelaciones anteriores, Estella había elegido dar un paso atrás para evitar más humillación. El juez entró y comenzó la audiencia. Los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos finales. Amelia, siempre tan astuta, enfatizó el vínculo emocional que Clare había construido con los niños y cómo ella había sido la única figura paterna consistente en sus vidas. El abogado de Richard, por otro lado, argumentó que él ahora estaba comprometido a ser un padre presente y que su participación era esencial para el desarrollo de los niños. Cuando llamaron a Richard para testificar, Clare lo observó de cerca.
Habló con calma, admitió sus errores y se hizo responsable de sus decisiones. Reconoció las dudas de Clare, pero expresó su determinación de ganar su confianza y la de sus hijos. No espero que Clare me perdone de inmediato, dijo, pero estoy aquí porque quiero ser el padre que mis hijos merecen y no los abandonaré. Las palabras de Richard resonaron en la habitación. Clare sintió una ola de emoción, pero no dejó que se notara. Aún le costaba creer completamente en sus intenciones, pero parecía sincero. Cuando fue el turno de Clare de hablar, se puso de pie, ajustándose el vestido con las manos temblorosas. Sin embargo, su voz era firme. Durante 5 años he sido todo lo que mis hijos tuvieron. Los crié por mi cuenta, enfrentando desafíos que solo una madre soltera podría. Entiendo que ellos son mi prioridad absoluta y siempre haré lo mejor para ellos. Si eso significa permitir que Richard sea parte de sus vidas, lo consideraré. Pero déjame ser clara, mi confianza no se dará fácilmente. El juez escuchó atentamente, sopesando ambas declaraciones de Sid. Después de unas horas de deliberación, regresó con su decisión. La custodia principal permanecerá con la señorita Clare. Sin embargo, al señor Richard se le concederán visitas regulares y participación activa en la crianza de los niños. Se espera que ambos padres trabajen juntos para garantizar el bienestar de sus hijos. Clare sintió una mezcla de alivio e incertidumbre. Fue la decisión más equilibrada, pero aún así, se preocupaba por lo que significaría a largo plazo. Richard, por otro lado, parecía agradecido. Miró a Clare con una pequeña sonrisa, que ella le devolvió con un breve asentimiento. Después de la audiencia, cuando todos salían de la sala del tribunal, Estella apareció inesperadamente. Se paró con una expresión seria. Sus ojos estaban fijos en Richard. ¿De verdad crees que puede ser este padre perfecto ahora?, preguntó con un tono lleno de sarcasmo. Richard encontró su mirada con expresión tranquila. Voy a intentarlo, y eso es lo que importa, respondió. Estella se rió, pero había amargura en su voz. Bueno, suerte con eso. Estás solo ahora, dijo, dándose la vuelta y alejándose, dejando en claro que había terminado con este capítulo. Para Clare, fue un alivio verla irse sin la interferencia de Estella. Las cosas finalmente pudieron avanzar, sin manipulación ni drama. Más tarde, ese mismo día, Richard fue a la casa de Clare. Quería ver a los niños, pero también sentía la necesidad de hablar con ella. Cuando llegó, los niños lo saludaron con abrazos, ya acostumbrados a la presencia de su padre. Clare, sin embargo, se quedó en la cocina, observando tranquilamente desde la distancia. Después de que los niños se fueron a su habitación, Richard se acercó. Parecía vacilante, pero decidido. «Clare, ¿puedo hablar contigo?», preguntó. Ella asintió y lo condujo hasta la sala de estar. Se sentaron en el sofá y él comenzó a hablar. «Quiero agradecerte por dejarme ser parte de la vida de los niños. Sé que no ha sido fácil para ti, pero hay algo más que necesito decir». Clare frunció el ceño, curiosa y cautelosa. «¿Qué pasa?», preguntó Richard, respirando profundamente antes de responder. «Todavía te amo, siempre lo he hecho. Sé que es demasiado tarde para decir esto, pero necesitaba que lo supieras». Luego, sonrió y dijo: «Divirtámonos un poco con aquellos que solo leen los comentarios. Escribe batido en los comentarios. Solo los que lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora volvamos a la historia». Sus palabras tomaron a Clare por sorpresa. Ella lo miró, tratando de procesar lo que acababa de decir. Durante años, había cargado con el dolor de su abandono, pero también con rastros del amor que alguna vez sintió por él. Escuchar esto ahora la dejó en conflicto. «Richard, no sé qué decir», respondió honestamente. «Han pasado muchas cosas. Esto no es algo que las palabras solas puedan arreglar». Lo sé, dijo él con una sonrisa triste. «No estoy pidiendo nada, solo quería que lo supieras. Y si algún día estás lista para pensar en algo más allá de lo que pasó, yo estaré aquí». Clare se quedó en silencio. Richard no la presionó. Se puso de pie, dijo buenas noches y se fue. Mientras se alejaba, el silencio los rodeaba. Clare sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba aliviada de finalmente escuchar la verdad. Por el otro, sabía que aún había mucho que procesar. Miró a los niños jugando en su habitación y decidió que, por ahora, se concentraría en ellos. Richard estaba tratando de enmendarse, y tal vez en el futuro podría considerar lo que había dicho, pero por ahora su prioridad seguía siendo proteger y criar a sus hijos. Pasaron los meses desde la audiencia final y la rutina de Clare y Richard había tomado una nueva forma. Él estaba cada vez más presente, no solo en la vida de los chicos, sino también en el día a día de Clare.
Su relación, inicialmente centrada en los niños, comenzó a evolucionar lentamente: almuerzos casuales, conversaciones nocturnas, los momentos compartidos con los chicos se volvieron algo natural, algo que ninguno de los dos había pensado que fuera posible. Un día, durante un viaje al parque, mientras los chicos jugaban en el tobogán, Richard se acercó a Cla. Parecía nervioso, algo inusual en él. Cla, he estado pensando, comenzó vacilante, sobre nosotros, sobre todo esto. Ella lo miró, esperando que continuara. ¿Qué pasa con esto, Richard? Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo, no por los chicos, sino porque quiero demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces. Claire se quedó en silencio por un momento, con la mirada fija en los chicos a lo lejos. Los meses que habían pasado juntos le habían demostrado que Richard realmente había cambiado, era más humilde, más paciente, y a pesar de todo el dolor, algo dentro de ella sentía que podría valer la pena una segunda oportunidad. No será fácil, dijo Richard finalmente. Lo sé, pero hay mucho que tenemos que resolver. Él asintió con una pequeña sonrisa en su rostro. Lo sé, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Los meses siguientes fueron un nuevo comienzo. Richard y Cla comenzaron a redescubrir su relación, ahora más madura y con los niños como el foco central de sus vidas. Los pequeños gestos se volvieron significativos: una cena que él cocinó después de un largo día, un mensaje de aliento que ella envió cuando enfrentó desafíos en el trabajo, y los momentos simples cuando se reían juntos mientras sus hijos jugaban en el patio. Un día, Richard llevó a Claire y a los niños a un picnic en un campo de flores, en las afueras de la ciudad. Era un día soleado, con un cielo azul claro y una suave brisa. Mientras los chicos corrían entre las flores, Richard le pidió a Cla que caminara con él. Sostenía algo en sus manos, pero lo mantuvo en secreto. Cuando llegaron a un lugar apartado, con una vista impresionante del campo, Richard se detuvo y la miró a los ojos. Claire, eres la persona que me mostró lo que realmente es el amor verdadero, no solo para mí, sino para nuestros hijos. Eres la razón por la que quiero ser un mejor hombre, un mejor padre. Quiero que esta segunda oportunidad dure para siempre. ¿Quieres casarte conmigo? Abrió una pequeña caja, revelando un anillo simple pero hermoso que parecía reflejar la sinceridad de sus palabras. Claire sintió lágrimas brotar de sus ojos. Durante tanto tiempo, había imaginado lo que haría si algo así pasara alguna vez. Pero ahora, en este momento, la respuesta era clara. Sí, Richard, lo haré. Los chicos, que miraban desde lejos, vieron lo que estaba pasando y corrieron hacia ellos, gritando de alegría. Lucas fue el primero en preguntar. Mami, ¿te vas a casar? ¿Vamos a ser una verdadera familia? Cla se rió, arrodillándose para abrazarlos. Sí, mis amores, vamos a ser una familia. En los meses que siguieron, los preparativos de la boda estuvieron llenos de risas y caos divertido, especialmente con los chicos insistiendo en ayudar con todo. El gran día llegó en un jardín sencillo, rodeado de amigos y familiares cercanos. Los chicos jugaron un papel importante en cada detalle. Lucas llevó los anillos, Noé decoró con flores, Liam dio un discurso adorable y Alador acompañó a Claire por el pasillo. Se sintió como si el pasado finalmente hubiera quedado atrás. Estaban frente a un futuro que habían construido juntos, superando cada desafío en el camino. Después de la ceremonia, la familia celebró con sus seres queridos. Los niños corrieron por el jardín mientras Claire y Richard bailaban bajo hilos de luces. Él la abrazó fuerte y le susurró. Te prometo, Claire, que te haré feliz a ti y a los niños todos los días de mi vida. Ella sonrió y su corazón se sintió más ligero. Estamos juntos ahora, Richard, y eso es todo lo que importa. Esa noche, antes de acostarse, los chicos sorprendieron a sus padres con un regalo especial, un álbum lleno de dibujos que representaban momentos familiares felices. En la última página, habían escrito con letras grandes y torpes: nuestra familia es para siempre. Claire cerró el álbum, sosteniéndolo contra su pecho. Por primera vez en años, sintió que el viaje que había comenzado con tanto dolor había conducido a algo hermoso, una familia construida sobre el amor, la paciencia y la voluntad de empezar de nuevo. ¿Crees que Claire tomó la decisión correcta al perdonar a Richard? Comparte tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Cuál es tu puntuación? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir todas nuestras historias. Y no te pierdas más historias emotivas haciendo clic aquí en la pantalla final. Y así termina esta historia.
Gracias por acompañarme una vez más. Soy Baltasar Nocturno. Hasta el próximo relato.